tomando como pretexto ese artículo 7º de la Ley 43, lo que podría pensarse, pues, o estamos en capacidad de sugerir, porque pues, nosotros no podemos esperar que un órgano externo venga y nos reglamente, ¿ya? Sino que con base en lo que las organizaciones internacionales han desarrollado, eso se recontextualiza aquí en el país y nos permita que lo estudie el Consejo Técnico de la Contaduría Pública por su competencia misma, para efectos de que esas normas internacionales de auditoría que conocemos, que emite IFAC, se apliquen al grupo 1 del modelo del Consejo Técnico y al primer grupo del modelo de la contaduría, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasaría entonces con el grupo 2 y 3 y el segundo y tercer grupo? Bueno, el segundo grupo, porque en el tercer grupo no cabría todos esos temas de revisoría fiscal, dado que se trata de entidades del gobierno general, que son entidades del nivel central. Ahí no cabe la revisoría fiscal, pero sí cabe el control interno, por ejemplo. Es diseñar, a partir de desarrollos que tenga que hacer IFAC, que hasta donde tengo entendido ya está en ese proceso y que pronto va a sacar. Esto es una novedad que hay que informar aquí, doctor Zuluaga. Yo tengo conocimiento por algunos de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que IFAC ya está estudiando un modelo más reducido, ¿sí? Para más o menos mantener el mismo esquema que tiene IASBI. Entonces, un modelo más reducido de control para las entidades del grupo 2 y en donde quepa en las del grupo 3. Lo que pienso es que digamos que ya pudiera el Consejo Técnico poner eso en discusión pública y valerse del artículo 7º para hacerle un desarrollo a nivel de decretos reglamentarios, proponérselos al gobierno, como es su función, para efectos del control en esas entidades del grupo 2 y del grupo 3. Porque es que, mire, esas normas internacionales de auditoría, piénselo usted, aplicadas a muchas entidades, en su gran mayoría del grupo 2 y del grupo 3, es como si se pusiera una ropa que le queda grandísima. Seguro, imagínese usted aplicando, por ejemplo, las normas de calidad. Una persona natural. ¿Ah? Eso no cabe, no está diseñado para eso. Entonces no tendría sentido hacer una aplicación, exigir una aplicación general a los 3 grupos. Ahí tiene que haber una revisión. Y yo creo que en eso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública puede ayudar muchísimo, doctor Zuluaga. Porque Claro. además es su competencia. Es su competencia. Y eso nos diría en principio que ya ahí tendríamos un planteamiento de ese artículo 7º. Porque no se le olvide que lo venimos planteando también desde hace rato, tendríamos que dedicarnos de manera exclusiva a una tertulia sobre la revisoría fiscal. Si a usted le parece, Una o lo dos hablamos pues. o más. Sí, señor. Sí, seguro. Porque además usted sabe que es un tema muy sensible y que además, que es de lo que yo le invito a usted con todo respeto, que nosotros más bien adoptemos como la política de sustraernos de eso, tiene mucha discusión ideológica. Y yo no soy partidario de eso, discúlpeme, se lo digo con todo respeto. A mí me parece que no, eso lo que hace es Doctor Colmenares, cuando usted dice discusión ideológica, ¿en qué sentido? pues en el sentido Cuando de, habla de la revisoría fiscal. porque hay colegas nuestros que, y además ellos están en su libertad, yo eso lo respeto, pero el hecho de que yo los respete y los escucho con respeto, pues son elementos que yo no comparto para incluirlos pues dentro de ese tema del ejercicio del control, porque en sus posturas quieren incluirle al ejercicio de la forma del control consideraciones relacionadas con las ideologías de las personas. Y si bien a nadie eso se le puede negar, yo en ese sentido tampoco soy partidario de que eso se le imprima al desarrollo pues institucional de la revisoría fiscal en nuestro caso, porque una cosa sí le voy a aclarar, se lo voy a precisar.
y además se lo voy a ratificar, doctor Zuluaga. Yo soy partidario de la revisoría fiscal, pero también soy partidario de la aplicación de las normas internacionales de auditoría, y eso no es excluyente. Yo por eso le estoy planteando, las normas internacionales de auditoría deberían circunscribirse al grupo 1. Mire, en su gran mayoría, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo por las estadísticas que usted tiene, porque pues, por fortuna nuestra, actualícese, tiene una base de datos importante que le permite sacar conclusiones y hacer planteamientos. Mire, en el grupo 1, yo podría decir que el 95%, a manera de hipótesis, porque no tengo la información para demostrarlo, pero en mis consideraciones, a manera de hipótesis, en el grupo 1, por lo menos el 95%, los revisores fiscales son sociedades de contadores públicos. Muy Me parece que no, sí es excepcionalmente, claro. Señor. Sí, eso tiene su razón de ser. Bueno. Es decir, ¿quién más podrá? Yo he estado en empresas grandes y es clarísimo que no van a dejar solamente un revisor fiscal persona natural. Entienden que esa responsabilidad le interesa más cuando lo asume una sociedad. Es decir, Eso lo lo miran podríamos... es como la responsabilidad. Bueno, ¿Quién es eso es responsable? relativo. Eso es relativo, pero lo podríamos hablar en su momento en una tertulia, pero para efectos de planteamiento le digo yo, entonces estamos de acuerdo en que más o menos el 95% de esas revisorías fiscales están en las firmas, ¿ya? Y que tienen una capacidad, una infraestructura, no voy a hablar en términos de responsabilidad porque yo ahí tengo otro planteamiento, pero sí tienen una capacidad, una infraestructura que les hace sujetos de aplicación, por ejemplo, de esa norma de calidad. Claro, les cabe perfectamente. Clarísimo. Piense usted en una persona natural con esa norma. Por favor. Si está diseñada es para las personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, eso en su momento lo desarrollamos. ¿Sí? Entonces yo creo ahí, doctor Zuluaga, un poco ya para darle forma a este artículo 7 en lo que tiene que ver con lo que venimos planteando y conversando, que ahí tiene que asumir un liderazgo como efectivamente lo tiene, pero precisarlo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, precisarlo en términos del desarrollo, del trabajo, ¿sí? Para establecer eso, yo creo que eso ya lo pudieran hacer y definir que las normas internacionales de auditoría son de aplicación en el grupo 1 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y en el primer grupo de la Contaduría General de la Nación. En el grupo 2 y en el grupo 3, así como en el segundo grupo, en el grupo 2 y el grupo 3 del Consejo Técnico y el segundo grupo de la Contaduría General de la Nación, aplicar las normas que están en el artículo 7, pero haciéndole el desarrollo procedimental, porque eso no tiene procedimientos. ¿Ya? De acuerdo, me parece interesante. Ese sería el planteamiento ahí un poco como para darle forma, ¿ya? Ahora bien, independientemente de eso, dado que desde el comienzo, para fortuna mía, y discúlpenme, lo digo además con mucha humildad, Colombia, a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, siempre ha estado en el nivel directivo de CLENIF, es decir, el Grupo Latinoamericano de Entidades Normalizadoras de Información Financiera. Entonces, desde allí podría Colombia, ¿sí?, a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en ese comité directivo del CLENIF, plantear que se le solicite a IFAC que haga ese desarrollo a nivel internacional para que esté en consonancia con el modelo de las normas internacionales de información financiera. Me parece muy interesante, parece que es un muy buen enfoque. Entonces, voy a buscar la forma. Yo, afortunadamente, en su gran mayoría, con los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, tengo una muy buena relación, no solamente profesional, sino también personal, para plantear que desde aquí surja
a través de ellos. No que yo les haya dicho ni que sea mío, no, a mí no me interesa el protagonismo, ni que tampoco se me matricule como autor de nada. Todo esto es en Bueno, bien de la profesión. entonces, ¿qué es lo que se propone? Que es lo que me parece que es fundamental. Que Glenif le solicite a la El IFAC FAC, que le que, solicite qué. que haga una estructura de aplicación de normas internacionales de auditoría atendiendo la misma estructura que tiene IASBI para las normas internacionales de información financiera. ¿Esto qué hará? Que existan unas normas internacionales de auditoría, las que actualmente existen, y defina que esas son de aplicación en las entidades que aplican lo que aquí en Colombia llaman, que le pusieron apellido, como le dije yo el otro día, las NIF completas. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo quedan las pymes y las micros? Entonces, que hagan unos desarrollos a partir de esa norma general, hagan unos desarrollos reducidos, ¿sí? De menos complejidad para que sean aplicadas en las pymes y para que sean aplicadas en las micros. En el entretanto, aquí en Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública debería hacer un desarrollo reglamentario para que lo expida el gobierno con base en los elementos que están contenidos en el artículo 7º. Uh-huh. Que quedaron ahí. Nos queda suelto el control interno. Es No, decir, ¿qué haría el Consejo Técnico de la Contaduría o qué propuesta haría al pues es gobierno? que forma parte de esa reglamentación del artículo 7º. ¿Y por qué forma parte? Porque acuérdese usted que en las normas relacionadas con la ejecución del trabajo, ¿ya? En el numeral segundo del artículo 7º, el literal B dice, debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es decir, para usted saber qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, tiene que evaluar el control interno. Y además eso me parece que no solamente es de sentido común, que es donde empieza la ciencia, sino que eso tiene un carácter científico. Y que se hace. Es decir, es que ese control interno se hace. Lo que pasa es que usted está proponiendo es que quede formalizado, que Claro, haya... porque es que, ¿sabe cuántas formas de hacer eso hay en Colombia? Sí, todas. 280.000 formas. Sí. Entonces, ahí no hay objetividad. O bien los informes de control interno. También cada uno se inventa, hace un copy-paste del que 280.000 mejor le formas. parece, Sí. lo adapta. Pues yo le confieso que yo lo hice en unas empresas de donde fui revisor fiscal. Unos informes excelentes, pero eran, voy a decirle francamente, Modelos. copy-paste de unas que preparaban empresas internacionales. Claro. Entonces uno los adapta y pues Sí. no creo que hubiera problema de ninguna clase, no está Muy afectando a seguramente nada. no, pero entonces lo que hace es precisamente que haya allí, es decir, la objetividad se reduce. Sí. Y no debe ser así, porque es que ese es el fundamento del control. Usted si no es objetivo no puede controlar. Usted no puede controlar con el corazón. A eso hay que quitarle la pasión y ponerle la razón. Porque es que la pasión afecta su independencia mental. La razón no. Y eso es en todos los ámbitos Oh, es que yo no lo estoy negando. del ser humano. Sí, pero hay que hacer un esfuerzo en eso. ¿Y qué le digo, doctor Zuluaga? Miren, en eso el sector público nos lleva mucha ventaja, porque a partir de lo que contiene el 209 y 269 de la Constitución Política, en el sentido de exigir que se diseñe el control interno, ¿ya? Un modelo, un sistema. Entonces, el Congreso expidió la Ley 87. Y con base en la Ley 87, bajo la responsabilidad o liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, existe un gran comité del sector público para efectos de coordinar todo el tema del sistema de control interno. Se diseñó un modelo, ¿ya? Y se diseñó un modelo que concluyó en lo que se llama, usted lo puede
conocer si se relaciona mucho con funcionarios del sector público, se llama Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas, MESI, el acrónimo MESI, Modelo Estándar de Control Interno. Ese es el modelo. Messi con C. Con C, de control. Entonces, así existe para la administración pública en todos los órdenes y niveles. En la empresa privada no. ¿Quiénes tienen más desarrollo de eso en la empresa privada? Las que sean filiales de empresas extranjeras, las que sean sucursales, porque ya vienen con sus modelos del exterior y los adecúan para aplicarlos aquí. Entonces, ahí no hay una uniformidad en el momento de la evaluación. Entonces, yo sí creo que ahí el Consejo Técnico, en esa parte del desarrollo del séptimo, aquí tendría que hacer un desarrollo para definir ese modelo. Ahora, la base puede ser el modelo estándar de control interno del sector público. Yo no estoy en capacidad ni de negarlo ni de afirmarlo, pero yo sí creo que eso se podría revisar para saber si eso puede caber allí. Si a partir de allí se puede tomar eso como base para hacer el diseño que en lo pertinente aplique en la empresa privada. Y es un desarrollo que habría que hacer, ¿ya? Entonces, sobre la base de esos elementos, no sé, el doctor Zuluaga, ¿qué propone para que sigamos en nuestra tertulia con ese tema? Porque a mí me parece que ahí quedaría como ya planteado esa inquietud. ¿Qué me dirá usted? Bueno, nosotros, como vamos con la tertulia y estamos hablando sobre el tema de auditoría, siempre me sigue preocupando. ¿Qué hacemos para que haya una claridad sobre esos conceptos de auditoría, auditoría externa, revisoría fiscal, auditoría en general? Es que es es decir, esto es para todos los contadores en Colombia. Sí, sí. Es decir, nadie sabe cuándo está hablando de las normas que debe aplicar, cuándo es revisoría fiscal, cuándo es auditoría externa. Sobre eso podríamos en esta tertulia hacer alguna claridad, doctor Colmenares. Es Sí, yo creo que porque sí. hagámoslo en bien de la comunidad. Es que en este momento uno no sabe ni cuándo tiene que aplicar las, llamémoslo, nagas que nos facilita a nosotros pues entender qué son las de la ley 43. Las normas de auditoría de la ley 43. ¿Cuándo tiene que aplicar las NIA? ¿Cuándo tiene que aplicar las normas de aseguramiento? ¿Cuándo un revisor fiscal debe o no? Yo siempre, y yo tengo esas dudas precisamente y lo he comentado, digo yo, bueno, ¿por qué no hacemos una claridad pero específica sobre la circunstancia actual y qué propuesta hay para que se defina esto? Es que a mí me parece, doctor Zuluaga, que eso puede empezarse a resolver a partir de las revisiones que se le hagan en términos de llegar a un nivel preciso, ¿ya? De lo que es definir la contaduría pública y definir el contador público. Porque sí, esas dos definiciones inmediatamente deben concentrarse en determinar el ámbito del ejercicio de la profesión. ¿Y por qué se lo digo? Hombre, se lo digo porque resulta que cuando entonces se va a leer el artículo que se relaciona con, discúlpeme que ya le digo cómo se llama, ese es el artículo 11, doctor Zuluaga, que tendremos que hablarle de él, que es, no, discúlpeme, el artículo 13, ¿sí? Además de lo exigido por leyes anteriores, se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos. El artículo 13. Entonces dice, por razón del cargo, por razón de la naturaleza del asunto, ahí, en ese momento, que yo creo que eso será a partir, no, todavía nos hace falta varias cosas para llegar al artículo 13, porque todavía tenemos que referirnos a los papeles de trabajo y a la fe pública. Pero ahí eso lo podemos precisar. ¿Y por qué, doctor Zuluaga? Porque observe que dice nuestra ley 43.
Se requiere tener la calidad de contador público por razón del cargo. A, para desempeñar las funciones de revisor fiscal. Sí, no hay discusión, porque eso ya viene planteándose desde el principio, porque allá desde el principio dice que será el único que tendrá la facultad exclusiva de dictaminar estados financieros. Entonces, si eso es así, el revisor fiscal tiene que ser revisor fiscal, Sí, contador público, disculpe. en eso está claro. Pero luego dice, auditor externo, auditor interno, en toda clase de sociedades. Entonces ahí es donde yo pregunto, que va en dirección de su inquietud, ¿es que acaso lo único que se audita es la contabilidad? Entonces, si eso Esa inquietud, doctor Colmenares, usted lo está planteando desde hace varias tertulias. sí, Me parece claro, muy interesante. sí, claro. Entonces yo digo que mi planteamiento es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién ha dicho que para ser auditor interno o auditor externo tiene que ser un contador público? Como que si lo único que se fuera a auditar fuera lo relacionado con la ciencia contable en general. No, es que en ese caso el auditor sí tiene que concentrar su desempeño es de manera general. Todos los ámbitos, elementos o partes de la organización, de la entidad, como se llama ahora desde las normas internacionales de información financiera. El sujeto contable se llama entidad. Entonces, ahí podemos referirnos a eso, doctor Zuluaga. Sí, me parece. Perfecto. Entonces, vuelvo y le comento. Yo creo que ya ahí estaría planteado lo que hemos considerado para efectos de las normas internacionales de información financiera del artículo 7º, en el sentido en que el Consejo Técnico debería poner ya en discusión las NIF para micros, para que se adopten las Sí. NIF para micros. Y en el caso de la Contaduría General de la Nación, debería adoptar las NIF para pymes en su segundo grupo, no alterarlas. Doctor Colmenares, yo lo he oído hablar de este tema ni para micros. ¿Para qué le sirve? Yo sigo preguntando. Para lo mismo que le Es sirve, decir, cuando usted habla de una micro, está hablando de una empresa que no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de contratar ni de darle manejo a esto, cambiar de software, mejorar la información. Generalmente son totalmente limitados. sí, está bien. Entonces yo le contrapregunto, y discúlpeme que lo hago con todo respeto. Y Sí. entonces, ¿cómo hacen ahora para llevar la contabilidad? Ah, no, están llevando la contabilidad normal y corriente. Es que esta no es anormal. Copy 2649. Por eso, pero es que esta no es anormal. Esto lo que está buscando es darle uniformidad al modelo. Pues no, si se trata de uniformidad al modelo, pues lo vienen utilizando, colocándole encabezamiento a las cuentas y a los conceptos de los que traen el grupo 2 en No es forma que general. a eso no se reduce la uniformidad, sino los Bueno, criterios que allí están contenidos, las formas de medir, sí, los elementos que debe incorporar, que no son los mismos. sí. Entonces, yo sí creo que hay que seguir pensando en eso, ¿ya? Y en el caso de la Contaduría General de la Nación, es que revise entonces la aplicación de las normas, que como primera medida se aplique el modelo de IFAC, de normas internacionales de contabilidad para el sector público. Porque es que las de contabilidad para el sector público no son de IASBI, sino de IFAC. IFAC expide las normas de auditoría y las de contabilidad para el sector público, pero para el sector público solo en lo relacionado con las entidades del gobierno general, es decir, el sector central de la administración pública. Sí. Porque las empresas aplican es el modelo de IASBI. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, ahí digo yo que eso lo debe retomar con los contenidos que tiene esa norma de IFAC, de norma internacional de contabilidad para el sector público. Pero además, lo que debe hacerse es también una simplificación
de acuerdo con las categorías que tienen las entidades territoriales. Porque como le decía en la anterior tertulia, no es lo mismo el departamento de Cundinamarca en términos de complejidad que el departamento de La Guajira. ¿Ves? Sí, El de eso departamento de ya. Cundinamarca tiene en estos momentos en discusión un presupuesto cercano a los 3 billones de pesos. 3 billones. Y el presupuesto del departamento de La Guajira, que actualmente está en discusión, no alcanza a los 500.000 millones. Imagínese usted. Eso habla de la complejidad. El departamento de La Guajira no tiene el mismo nivel de endeudamiento que tiene el departamento de Cundinamarca o el de Antioquia. En La Guajira no hay licorera, por ejemplo. Yo, a esa inquietud que usted plantea, yo le pregunto, al fin y al cabo, las informaciones del sector público, usted que domina ese tema, no está estandarizado. Es decir, un municipio utiliza los mismos conceptos, digamos, códigos, llámelo como quiera, que un municipio Bogotá o el municipio Sí, de Caquesa. es que el tema no está tanto en el código, y el código sería necesario uniformarlo para efectos de proceder con la consolidación, ¿ya? Los Sí. códigos tienen que ser los mismos. Lo que no debe ser igual es el procedimiento para medir y registrar, ¿ya? Los Bueno. contenidos. Ahí sí encuentro razonable, porque entonces yo no lo entendía, pues. No, no, sí, no, son los procedimientos y la aplicación, ¿ya? Es que mire, ¿usted cree que el departamento de La Guajira, para hablarlo a ese nivel, tiene necesidad de presentar la misma cantidad de estados financieros que debe presentar el departamento de Antioquia o el departamento de Cundinamarca? ¿Y doctor Colmenares, y cuál es el problema? Si al fin y al cabo ya eso todo está sistematizado. Es que el Entonces, hecho ¿cuál es no el es problema? no, sí es el problema es la complejidad en el desarrollo de todos esos procesos, que no son necesarios porque no aplican. Si así como estamos, se incurre en tanta extemporaneidad en presentación de información, porque es que eso de reporte de información en la administración pública utilizo la misma figura. Es como en la guerra, se dispara por todas partes y con distinto calibre. Se lo pongo de esta manera y voy a reconocer que es ridícula, disculpen, con todo respeto. A la DIAN hay que informarle vehículos. Sí. Al Departamento Nacional de Planeación, carros. Al Ministerio de Hacienda, medios de transporte. Al Banco de la República, automóviles. Discúlpeme que se lo plantee de esa manera, pero créame que no es por molestarlo ni a usted ni a los que están escuchándonos, viéndonos, sino que ese es un tema que, a pesar de que existe un formato único, de todas maneras ese formato único es el nombre. Al final hay muchas entidades que condicionan su propia información. El DANE. Bueno, ¿y por qué no se establece? Sigo Bueno, hablando de sigo esa hablando de un pregunta, formato único. esa pregunta no se la puedo responder yo. No, la pregunta es, ¿está el formato único Sí, pero a él no nacional? va todo el mundo. Y, y el no aplica, que es fabuloso para nosotros los Sí, auditores y sí, contadores, el N/A. sí, sí. ¿Por qué no se establece así? Pregunto. La única base de datos que debería haber, en mi opinión, con base en información contable, debería ser la que concentre la Contaduría General de la Nación. Y todo el que quiera información, que vaya allá. Pero entonces vienen los celos de cada uno. Entonces el Banco de la República es celoso porque quiere sus mecanismos, el Ministerio de Hacienda, sus formatos, el DANE, en fin. Entonces ahí no nos No, vamos a poner de acuerdo nunca. sí, los entes supervisores, todos. Sí, igual también. ¿Ves? Entonces, ¿por qué no van a una única base de datos eh, que tenga como fuente la información contable, en este caso,
que sea la que consolide la Contaduría General de la Nación. Yo pienso que ahí no debería haber más, si se trata de información contable, por supuesto. ¿Ya? Entonces yo sigo insistiendo que eso debería revisarse. Mirar a ver de qué manera eso se unifica. Y esa es la propuesta que se hace aquí en la tertulia. Sí, por supuesto, en eso estamos y eso lo hemos venido planteando desde hace rato. Vamos a ver cómo seguimos de acuerdo con la participación de la gente también, que nos haga sus comentarios pues allí en el canal de YouTube, que ingresen, que escriban, que nos comenten. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, doctor Zuluaga, porque de eso se trata. Aquí lo que buscamos es generar opinión y que cada uno exprese sus criterios. Uno eso no lo puede desestimar. Yo en eso soy supremamente respetuoso y ahí sí es verdad que mis principios democráticos los hago valer. Y eso consiste en que todos tenemos derecho a opinar, a todos tenemos que respetarle su criterio. Ahora, con base en lo que todo el mundo opina, miremos a ver cómo llegamos a un consenso, cómo creamos una opinión que nos permita hacer desarrollos en todo este proceso. ¿Ya? Debo comentarle que el día anterior a esta tertulia, sí, nos reunimos con el presidente de ASFACOP, que es ahora el presidente nacional de las comisiones. Sí, del comité de la revisión de la ley 43, el doctor de la Carlos. ley 43. Intervinieron también los líderes, podríamos llamarlos, de la zona de Santander, Cúcuta, Pasto, Ipiales, el departamento de Nariño y otros, sí, inclusive de la costa. Sí, de manera que ayer tuvimos el día anterior tuvimos una buena intervención de Importante. la labor que vienen desarrollando estas comisiones. Yo participo ahí. Le cuento que hay claridad, que tienen claridad sobre lo que vienen desarrollando, sobre un esquema que les preparó el Consejo Técnico de 12 puntos. Un esquema en donde se agrupa y cada comité está trabajando en eso. Esa parte me gustó porque desconocía que tenían esa agrupación de información, que es bien interesante. Sí. Ahí estamos, yo participo en esas reuniones, sí, cada 15 días. Ah, muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo terminaríamos hoy la tertulia? La terminaríamos, si usted lo considera, con una expectativa importante, doctor Zuluaga. Sí. Que hablemos en la próxima ya sobre este tema que está en el artículo 8º, 9º, sobre las normas de los contadores públicos, las que deben aplicar, sobre los papeles de trabajo, ¿sí? Y la fe pública. Listo. Es decir, 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11. Sí, señor. Son artículos hasta incluso el número 12. Son sustanciales, allí hay sustancias. Sí, claro, de alguna manera definir. Pero es que fíjese que el artículo 8 sobre las normas que deben aplicar los contadores, ahí hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero creo que debemos aprovechar esa oportunidad para hacer una redefinición de ese artículo. Sí. Que sea un poco más preciso. ¿A qué artículo se refiere, doctor Colmenares? El 8 sobre las normas que deben aplicar los contadores públicos. Un momentico, ¿sí? iba a ser en el 8, pero solamente en el numeral 3, es donde hay alguna de las sentencias de 530. Pero igual ahí hay que mirar cómo readecuamos eso para no tener más inconvenientes. Y eso tendrá mucho que ver con lo que usted ha planteado sobre cómo se vincula entonces el contador en esos cargos de auditor interno, auditor externo. ¿Sí me explico? Muy bueno, complementar allí esas inquietudes sobre hacer claridad sobre esos temas. Así es. Doctor Colmenares, me parece muy interesante y entonces continuaríamos
en la próxima tertulia tratando temas Claro que sí, señor. que están de interés general. Me agrada A mí mucho me saludarlo. gustaría, y le hago una propuesta, Dígame. que cada vez que veamos en el transcurso de las tertulias temas que nos llamen la atención en el momento en que hacemos la Sí. tertulia, después de la introducción que yo hago de la tertulia anterior, hiciéramos los comentarios, de tal Sí, claro. manera que vamos siendo coherentes con el momento histórico de Así es. todos los procesos que se están siguiendo de reforma a la Ley 43 del 1990 y la Sí, revisoría está fiscal. perfecto. Está Sí, perfecto. lo que vamos conociendo de los contadores públicos y de los intereses que tienen ellos, que son muchos. Sí, señor. Doctor Colmenares, muchas gracias A usted, muy por su amable. intervención tan brillante. Y Hombre, vamos gracias a por su continuar con amabilidad. esta tertulia que sea Muchas de gracias. Le mando interés un cada abrazo. vez más para los contadores. Así Muchas es, señor. gracias. A usted, muy gentil.